Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estamos? Muy bien. El tema de la justicia va a ser un centro de nuestro programa, pero no solo, ¿no? No solo eso. Estamos acá con el fiscal general Ricardo Sáenz. Va a haber también una discusión y un debate sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, pero se acumulan los temas. Hoy habló Cristina. Cristina, que parece que no va a ser candidata. ¿Será así? Qué problema para el gobierno, ¿no? Claro, se acabó el tema de la polarización. Inventarán otra cosa, tendrán que inventar otra cosa. Y sobre el final del programa va a estar Sergio Berni, porque vamos a hablar de la interna del peronismo, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires, y del tema de la seguridad, porque 2017, un secuestro en la Argentina cada 30 horas. Mucho. Este es un último dato. Fiscal, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos todos conmovidos con lo que le sucedió al fiscal Cartaseña. Ahora, se acumulan, la verdad es que se acumulan una cantidad de dudas y de contradicciones. Quisiera una reflexión suya sobre lo que está pasando. Sí, las cuestiones que se están planteando sobre el caso, creo que hay que remitirse a la investigación que se inició a partir del hecho del que fue víctima el sábado y después del que fue víctima ayer. O sea, los detalles, se van conociendo algunos detalles que generan dudas, esto está sujeto a una investigación. Lo que sí uno puede hablar de que se pone en crisis o se demuestra una crisis es de seguridad, más que nada de los edificios judiciales, ¿no? El edificio ese que vimos en La Plata, que además no solo es sede de la Fiscalía, sino que es sede de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, como puede ocurrir en los grandes edificios de Capital, el edificio Avenida de los Inmigrantes, el de Comodoro Pi, mismo el Palacio de Justicia de Plaza de Lavalle, es que son edificios muy grandes, con mucho recoveco, y que tienen un horario durante la atención judicial en que la entrada es más o menos pública. O sea, las audiencias de los tribunales son públicas, entonces nunca uno puede descartar que una persona entre a las 11 de la mañana, se esconda y a las 5 de la tarde haga un hecho de este tipo. Ahora, si entró o no entró, cómo entró la Fiscalía, todo esto que estamos viendo hoy es lo que se está investigando. Claro, porque hay muchas dudas. Hay quienes están poniendo en tela de juicio el relato del fiscal. Sí, hoy durante la tarde vi que eso estaba empezando a aparecer. Pero bueno, para mí es difícil también hablar sobre una cuestión en la que hay una colega, una fiscal de La Plata que estaba de turno, que es la que está investigando lo que pasó. Sí, hay detalles que se está viendo que son confusos, por lo menos. Son confusos. Sí. Ahora, de todas maneras, la justicia parece que está en el centro de todo. Es decir, da la sensación que en el fondo la política está cruzando cualquier estamento de la justicia. Este que estamos hablando, el tema de la Corte Suprema, Gilles Carbó. ¿Cómo se trabaja en este clima? Difícil. Bueno, es como decían ustedes que trabajan produciendo el programa día a día, sí, o cada 6 horas cambian el... Sí. Bueno, nosotros estamos ya, uno se va acostumbrando, no es lo ideal, o sea, ningún cardiólogo nos va a decir que es lo ideal lo que hacemos, pero bueno, es lo que estamos obligados a hacer, los que de alguna manera hemos abrazado esta profesión. Ahora, la Corte Suprema de Justicia y el fallo del 2x1 extendido también a los acusados y comprobados culpables por delitos de lesa humanidad. Es un cambio muy drástico. ¿Qué revela eso? ¿Una nueva mayoría en la Corte? ¿Un nuevo eje, digamos, en la Corte, los dos nuevos jueces? Yo creo que el fallo plantea, primero es una discusión jurídica muy interesante para lo que nos interesa el derecho, muy opinable, los mismos jueces en sus votos lo reconocen, o sea, hasta dónde la excepcionalidad de los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que no son amnistiables, que no pueden ser objeto de indulto, van, si tienen una valla en el tema de la igualdad entre todos los ciudadanos, que es lo que plantea el voto de la mayoría. Bueno, Macanudo, todo esto es así, el derecho convencional, el derecho, todas las convenciones de derechos humanos, lo que plantea la Constitución, pero ¿qué hacemos con la igualdad? Claro, no podés fabricar... Ese es el planteo, y bueno, claro, el planteo está metido, obviamente los organismos de derechos humanos van a tomar partido de una forma, los constitucionalistas están viendo, yo el fallo no lo vi en extenso, lo estuve mirando un poco, los comentarios que uno escucha, lo que lee... Sapsay, por ejemplo, está en contra. Exactamente, eso lo escuché esta mañana. Ahora, esto también revela
sacando la parte política y el tema de los derechos humanos, que la legislación argentina es como una especie de ensalada, porque teníamos el 2x1, después lo cambiamos, y esto aplicado a la delincuencia común, digamos, también produjo grandes dolores de cabeza, el 2x1. Sí. Bueno, volviendo al tema de ustedes, cuando a mí me llamaron para invitarme al programa, el tema iba a ser y después vinieron todos los otros temas, ¿no? Del tema de la inseguridad y la aplicación de la ley penal. Ahí está. Con la cuestión que se planteaba más novedosa de esta media sanción de diputados, de qué delitos no podían ser objeto de libertad condicional o de libertades transitorias. La discusión que se planteó, una media sanción de diputados que el Senado reformó, pero claro, cuando yo vengo, no es la primera vez que yo vengo al programa a hablar de este tema, yo siempre daba el ejemplo del 2x1. O sea, hemos tenido gente que comete delitos graves, que muchas veces cuando los detienen y vienen a buscar sus antecedentes, tienen antecedentes graves, tienen condenas que le vencían en el 2024 y están libres hoy, no se sabe por qué. Y yo siempre decía, bueno, era el 2x1, la pulserita, la libertad morigerada, la libertad para trabajar, y todo esto es lo que se viene planteando ya hace como 20 años. Ahora, esto le ha costado la vida a mucha gente. Y en los últimos días a 2 chicas, ¿no? Violadas y asesinadas. Exactamente. De todas maneras, la pregunta sería, ¿no le falta en la decisión de algunos hombres de la justicia, más allá del 2x1 y de las leyes, el sentido común? Por ejemplo, si usted le da salida transitorias a violadores con antecedentes de 1, 2 o 3 violaciones, con recomendaciones de que no deben salir, y usted le da la salida transitoria, más allá de las leyes, yo no soy jurista, a mí me parece que falta el sentido común. Exactamente, en los últimos años vimos muchos casos de eso. O sea, el fiscal se opone, el informe del servicio penitenciario indica que desaconseja la libertad, que tiene la tendencia, que las veces que salió lo volvió a cometer. Claro, acá hay que distinguir una cosa, el juez está facultado a hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Lo que pasa es que hay tendencias del derecho penal que están imperando, yo a veces lo digo, es como una batalla cultural en materia penal casi perdida, porque todas las nuevas generaciones de jueces y fiscales en general piensan igual, porque fueron formados en la facultad de la misma manera, y trabajan con una ley como si estuviesen obligados a hacerlo. O sea, hay jurisprudencia actual que dice que un juez, para condenar y alejarse del mínimo de la pena, tiene que explicar por qué se aleja del mínimo de la pena, o por qué no aplica el mínimo, cuando el código dice de 8 a 25 y elige el juez más o menos con los parámetros que le fija la ley. Ahora cambia mucho de acuerdo al contexto político. Volvemos a la Corte Suprema de Justicia. La incorporación de estos 2 nuevos jueces parece haber cambiado todo. Antes no se aplicaba el 2x1, ahora sí. ¿No crea una inseguridad de que todo dependa del contexto político? El 2x1 se aplicó hasta que se derogó. Lo que pasa es que el artículo 2 del Código Penal dice que entre que se comete el hecho y se condena a la persona, si existió en ese interregno, en cualquier momento, de manera transitoria, como es este caso, una ley más benigna, se debe aplicar la ley más benigna. Y eso es lo que se discutió en el fallo, en definitiva. Ahora, si vos me decís, cambiaron 2 jueces, o sea, pasó de 7 a 5, y vinieron 2 jueces nuevos, y se empieza a mover un poco la cuestión, lo que pasa es que es una cuestión muy opinable en la Argentina, la de los derechos humanos. Pero yo hasta te puedo decir bienvenido sea que esto pase. Porque si no nos dicen es el poder más conservador del Estado, que es verdad. Se va adecuando, digamos, a los cambios en los consensos sociales. Por ejemplo. O viene como uno dice, bueno, a tomar un poco de aire en una institución. Ahora, volviendo al tema de Clara. Acá tenemos un gran problema de inseguridad, que no es el tema de la violencia política, los derechos humanos, sino que tenemos un problema de todos los días. Todos los días hay muertos por cuestiones absurdas, jóvenes, trabajadores, el caso del profesor de historia, tantos casos así. ¿Cómo se soluciona desde el punto de vista judicial? Desde el punto de vista judicial es un poco lo que yo decía antes, ¿no? ¿Cómo hacemos, como decía Clara,
imperar aunque sea el sentido común. Yo ya no digo que, bueno, que volvamos a lo que se decía, la mano dura, todo esto que fracasó en definitiva también, pero a que apliquen el sentido común. O sea, no se puede dejar en libertad a cualquiera. La ley me parece bien que la quieran cambiar, o sea, porque se prohibía la libertad condicional y las libertades transitorias, que según la ley de ejecución se producen a la mitad de la pena, empieza el régimen, para lo que estaba vigente era solamente los delitos seguidos de muerte. La ley lo amplió a todos los delitos de índole sexual, a la trata de personas, sean o no seguidas de muerte, pero bueno, la lista quedó para que el Senado dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo un poco con esta lista, estaba incluido hasta el contrabando, está bien, entonces el Senado no lo aprobó, lo manda de vuelta a diputados que se revise. Pero sí me parece buena la intención. O sea, en los delitos graves no deben existir estos beneficios. Porque si no, a Argentina llega la ficción que perpetua no es perpetua, que 20 años quiere decir 10, porque a los 10 empieza un régimen distinto. O sea, y estamos parados en un lugar en que evidentemente no nos dio resultado. Claro, y en el medio se muere la gente, porque no es un inconveniente, no. Se muere la gente. No son tubos de ensayo por 5 años, 10 años, no hay gente en el muerto. Y además hay siempre, a mí me pone la carne de gallina, porque las chicas que han muerto por esta falla de la ley, han tenido muertes horribles. Sí. Muertes horribles. Y evitables. Y evitables. Porque por lo que estamos hablando son evitables. ¿Quién se hace cargo de esto, fiscal? Ese es un viejo tema, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esto? O sea, tanto de la condena injusta como de este tipo de situaciones en que si cabría una acción de daños y perjuicios contra el Estado, contra el juez, pedidos de juicio político que hemos visto que no prosperaron. No. Hubo juicios famosos del juez de ejecución, defendidos por Zaffaroni. Todas ese tipo de situaciones creo que hay que revisarlas. O sea que no es que vamos a cómo echamos a esos jueces, porque tampoco es esa la cuestión, es tan simple. Pero cómo hacemos que se vuelva a imperar el sentido común, que creo que es lo que yo rescataría. Fiscal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con nuestra sección Insight y viene el debate. Corte Suprema, Cristina, que hoy se excluyó, varios temas.